Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el tema de magnetismo. Bueno, durante muchos años se conoció solo los imanes naturales, que era el mineral magnetita, que es un óxido de hierro, y se dice que 600 años antes de Cristo ya se conocía este efecto que tenía la magnetita de atraer los objetos de hierro, los objetos ferromagnéticos, y que cómo se había magnetizado esa magnetita, ese mineral natural, cómo se había convertido en imán. Es la magnetita es magnetizable, pero cómo naturalmente se había podido convertir en un imán. Bueno, se cree que en hace muchos años, cuando se estaba restableciendo el clima en la Tierra, cayeron rayos de una intensidad de alrededor de 1 millón de amperes. Esos crearon un campo magnético y magnetizaron estos minerales de magnetita. Así que bueno, durante muchos años se conocía el efecto que tenía, pero no se sabía de dónde provenía, ¿no es cierto? Y uno de los primeros usos de la magnetita fue en China para hacer un indicador de sur, como lo llamaban y como se puede ver en los registros, ¿no es cierto?, que quedaron de este aparato. En realidad era una cuchara, este es un esquema, ¿no es cierto?, que se dice que data de 100 años después de Cristo, y era una cuchara de magnetita, ¿no es cierto? Es un trozo de magnetita que se le había dado la forma de una cuchara para que se pudiera mover en una base libremente, una base de cobre o de bronce. Y esto se lo dejaba apoyado y se orientaba, ¿no es cierto?, como una brújula, ¿eh? Porque la magnetita estaba magnetizada, ¿eh? Y ellos lo utilizaban para esta parte más larga, digamos, de la cuchara, indicaba el sur. Y el emperador realizaba las ceremonias posicionándose mirando al sur. ¿Por qué? Porque se suponía que el norte era la zona fría, la zona oscura, la zona donde las cosas no eran buenas. Y por eso se hacía todo orientándose hacia el sur. Acá pueden ver una reproducción de un aparato de estos, ¿eh? Y que como tenía muy poco rozamiento, se orientaba, ¿no es cierto?, con el campo magnético, y una de estas indicaba el sur y el otro el norte, ¿no? O sea que esto, cuando se orientaba en esta posición, era el norte, ¿eh? Bueno, otro desarrollo con el magnetismo, así desarrollo temprano con el magnetismo, se hizo también en China y fue una especie de compás magnético primitivo que data del año 1040 en China, ¿eh? Y que es un pececito, ¿eh?, que un material liviano
seguramente una madera, ¿no es cierto? Y que se hacía flotar, pero que tenía un trozo de magnetita, ¿no es cierto? Trozo de magnetita pegado, y de esa forma podía flotar en el agua y era como una brújula, ¿no es cierto? Se orientaba este, con el polo norte, ¿eh? Indicando el polo norte geográfico, ¿eh? Como si fuera una brújula convencional. Y como flotaba, tenía muy poco rozamiento y se podía orientar fácilmente. O sea que esto es una de las primeras brújulas, ¿no es cierto? Que se construyó en China y que después se fue perfeccionando con el tiempo. Acá tenemos la brújula china del siglo XV. Aparentemente, ese desarrollo de la brújula en China pasó a través, bueno, del comercio, de distintos intercambios que hacía China a la India. Y de la India llegó a través de los árabes a Europa. Y ahí se construyó también en Portugal, este es un compás magnético del siglo XVI de Portugal. Los portugueses eran buenos navegantes, ¿no es cierto? Y utilizaban este elemento para orientarse en la navegación, la brújula, ¿eh? Bueno, todo esto siguió así, o sea, el magnetismo era más una curiosidad, digamos, sí, como no tenía muchas aplicaciones más que en la brújula, ¿no es cierto? Hasta que en el año 1600, Gilbert, un médico y físico inglés, ¿m? Publica el primer tratado de magnetismo, que se llama The Magnet, y que eran 6 tomos, así que imagínense que ahí se estudiaba todos los aspectos del magnetismo, ¿no es cierto? Que, que hasta el momento se conocían. Y ahí Gilbert estudió y puso en su publicación la idea de los polos del imán, que era donde un imán ejerce la máxima fuerza, ¿eh? También estudió el tema de la magnetización por contacto y se dice que también que si uno calentaba al rojo un imán, se desmagnetizaba, ¿no? Que después eh, fue descubierto por los Curie, ¿no es cierto? El famoso temperatura de Curie. Pero bueno, él dijo que si calentaba un imán se desmagnetizaba, ¿eh? También clasificó los materiales, porque estudió la electricidad y dio el nombre de electricidad, ¿m? A ese fenómeno, electricidad estática, ¿no es cierto? Todavía, y dividió los materiales en conductores y aislantes. Así que bueno, y estudió cómo se desviaba la aguja de una brújula, una aguja, digamos, en suspensión, una brújula, ¿m? Con el campo magnético terrestre, ¿eh? Y dijo que es un postulado famoso de su publicación, que la Tierra era como un imán gigante, ¿m? Un gran imán. Acá podemos ver la portada, ¿no es cierto?, de su publicación, de uno de los tomos.
Y algunos dibujos que él puso, ¿no es cierto? Acá ven estudiando los supuestos polos del imán y esto, la zona de influencia de un imán, ¿ven? Y la terela, que el famoso imán esférico que había hecho construir para estudiar el magnetismo de la Tierra. Este es un imán esférico de magnetita, que se había hecho construir especialmente para estudiar el campo magnético de la Tierra. ¿eh? Y de esa forma es que predijo, ¿no?, el tema de que era como un gran imán la Tierra. ¿Mm? Bueno, antiguamente en Grecia, que era donde se había conocido, así en tiempo temprano, el tema del magnetismo y de la magnetita, se pensaba que los imanes tenían alma y por eso podían atraer los objetos. ¿eh? Los tratados de Chilver también en alguna parte cree en la teoría animista, porque no se sabía bien cuál era el efecto que generaba, ¿no es cierto?, esa atracción de los objetos. Y en el siglo XVII Descartes publica este dibujo del campo magnético donde él llama esto los efluvios magnéticos, ¿no? Que es como si fueran hilitos que van de un polo al otro y que es lo que genera, ¿no es cierto?, la atracción de los objetos de hierro, o ferromagnéticos, ¿no? En realidad. O sea que todavía se creía en el animismo, ¿no es cierto? Que los imanes tenían alma o que había algo extraño, un efluvio, ¿no es cierto?, que salía de los imanes y generaba el efecto ese de atracción. ¿Mm? Bueno, todo esto siguió así, con el magnetismo. No hubo avances, solo la brújula que se fue perfeccionando, el sistema de suspensión, etcétera, hasta que, como ustedes saben, Volta, como vimos en electricidad, inventa su famosa pila de Volta. ¿eh? Y acá lo vemos, un cuadro donde está exponiendo, ¿no es cierto?, en unas academias de ciencia, pues la expuso en distintas academias de ciencia en Francia, en Inglaterra, en Europa, ¿no es cierto? Era italiano y lo invitaban para exponer, explicar su desarrollo. Bueno, con esta pila ya se podía tener una corriente continua, como comentamos en electricidad, y por lo tanto ya se podía hacer experimentos con corriente continua, pasando corriente por un conductor de cobre, por, ¿no?, distintos elementos para estudiar los efectos. Y algunos científicos pensaban que no había relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿eh? Sino que eran efectos parecidos, ¿no es cierto?, de atracción, ¿no?, bastante similares, pero no suponían que existía una relación. Algunos sospechaban que algo tenía que haber en común, ¿no es cierto?, entre electricidad y magnetismo. Hasta que, utilizando la pila de Volta y generando pasaje de una corriente continua por un alambre de cobre, Ørsted, un físico danés, de la Universidad de Copenhague, descubre, algunos dicen por casualidad, que
haciendo pasar corriente por un conductor y acercando una brújula, la brújula se desviaba. ¿Mm? Acá está exponiendo, ¿no es cierto?, su descubrimiento. Bueno, eso fue muy interesante. Estuvo un tiempo estudiándolo porque dudaba que fuera así y después lo publicó. Y fue una controversia, muchos dijeron que no puede ser esto, que es imposible, pero bueno, eh, fue un inicio, digamos, del desarrollo del electromagnetismo, ese descubrimiento de Ørsted. Porque bueno, los grandes científicos que había en Francia y en Inglaterra empezaron a competir para ver quién descubría más relaciones entre electricidad y magnetismo. ¿eh? Y así teníamos en Francia a Ampère, a Arago, Biot, Savart, que hicieron las leyes de Biot y Savart, teníamos a Fourier, un montón de científicos que se pusieron a estudiar qué relación había entre electricidad y magnetismo. Y en Inglaterra teníamos eh, a Maxwell, ¿m? Que después dedujo las ecuaciones, ¿no es cierto?, de relación que había entre electricidad y magnetismo, y Faraday que estudió un montón de cosas relacionadas con el magnetismo. ¿eh? Así que bueno, ahí comenzó el desarrollo entonces del electromagnetismo. Bueno, acá tenemos el experimento de Ørsted, donde tenemos la brújula, una pila de volta, ¿m? Un conductor de cobre por el que pasa corriente, y vamos a ver, esta es la pila de volta, ¿m? Y vamos a ver cómo funciona esto. O sea, cuando tenemos pasaje de corriente por un conductor, se genera un campo circular, alrededor del conductor y dentro del conductor. Bueno, el campo circular es el que va a hacer desviar la aguja de la brújula. Fíjense que si yo cambio el sentido de circulación de la corriente continua, cambia, la aguja se desvía hacia otro lado. Ahora se desvía para acá. Si cambio, se va a desviar para acá. ¿Mm? Y en realidad, fíjense que la aguja tendría que quedar, ¿no es cierto?, a 90 grados porque el campo magnético es así, ¿no es cierto? O sea, el campo magnético circular es así y justo acá, digamos, en un plano voy a tener una componente, ¿no?, perpendicular a del campo magnético perpendicular al conductor, ¿no es cierto? O sea, y la aguja se tendría que desviar 90 grados, pero ¿ven? Cuando cambia el sentido de corriente se desvía para el otro lado. Pero no se desvía exactamente 90 grados porque este campo magnético que genera el conductor no es muy grande. Es comparable o por ahí menor al campo magnético terrestre, con las corrientes que se estaban usando. Entonces se realiza una composición del campo magnético de la Tierra, este sería lo que estaría indicando la aguja, el norte, y el campo magnético del conductor, y por eso la aguja no se desvía exactamente 90 grados, ¿no? Si no tendría que ponerse a 90 grados, sino que se desvía el ángulo que corresponde a la resultante, la suma de estos dos vectores campo. Bueno, este es entonces el experimento de Ørsted, que algunos dicen que lo descubrió de casualidad, porque bueno, él no ponía la brújula, sino que demostraba el pasaje de corriente por un conductor, daba un curso sobre ese tema,
y parece que algunos dicen que de casualidad se acercó el experimento a una brújula y vio que se desviaba, ¿no es cierto?, la brújula, y ahí dedujo que algo pasaba, ¿no es cierto?, entre electricidad y magnetismo, y se puso a estudiar este tema. Bueno, acá tenemos a Faraday, ¿eh? De la Academia, Real Academia de, de Inglaterra, ¿eh? Que él clasificó los materiales como los conocemos ahora, entre diamagnético, paramagnético y ferromagnético. Tres tipos de materiales según su permeabilidad magnética. ¿Cómo hizo eso? Bueno, construyendo este electroimán con un trozo de cadena de ancla, y ahí hizo todos estos estudios, ¿no? En la Real Institution de Londres. Y ahí hizo un montón de estudios, pero era un experimentador nato, ¿no? No desarrolló muchas fórmulas. El que desarrolló las fórmulas de electromagnetismo fue Maxwell. Bueno, muy bien. Veamos entonces cuál es el concepto de campo magnético. Bueno, primero, el nombre magnético proviene de los imanes naturales, la magnetita, como comentamos, encontrados en la antigua ciudad de Magnesia, en el Asia Menor, ¿no? De ahí viene el nombre de magnético, magnetismo, de la ciudad esta donde se había encontrado los imanes naturales. Bueno, acá tenemos la magnetita, ¿ven? ¿Mm? Bueno, también en 1819 Ørsted descubrió lo que comentamos, que una corriente que circula por un conductor produce un campo magnético. Bueno, ¿y cuál es la idea de campo? Es una región del espacio donde se producen ciertos efectos. O sea, sería el campo la zona de influencia de algún efecto. Por ejemplo, si tenemos una alarma, sería, ¿qué es el campo de la alarma? Sería la zona donde la alarma va a funcionar. Fuera de ese campo, la alarma no funciona. O sea, es la zona de influencia, ¿no es cierto?, de donde se producen estos efectos. Bueno, entonces el campo magnético va a ser la zona donde se producen efectos magnéticos, ¿no es cierto? Una definición más científica, entre comillas, sería decir que existe un campo magnético en una región del espacio donde sobre una carga eléctrica móvil, que puede ser un electrón, que pasa por un conductor, como, como lo que hizo Ørsted, se ejerce una fuerza diferente de cualquier fuerza electrostática. O sea que no es una fuerza debida a una carga electrostática, y con tal que la carga no se mueva a lo largo de una línea paralela a la dirección del campo magnético. Si la corriente y el campo magnético son paralelos, no se va a generar la fuerza. Muy bien. Y acá tenemos una representación de esa definición, una carga que se mueve con velocidad v. Tenemos un campo que tiene una inducción B y la fuerza que se genera. ¿Cómo se determina la fuerza? Con la regla de la mano izquierda. Este dedo indica la dirección y sentido del campo magnético, o de la inducción, en realidad, porque esto sería una definición de la inducción magnética, en realidad. Bueno, acá este dedo indica la dirección de la corriente que está pasando por este conductor, y la fuerza, la dirección de la fuerza. La fuerza se va a generar en esta dirección y sentido.
¿eh? O sea que podemos definir el campo magnético a través de la inducción B. Y esta fuerza es la fuerza de Lorentz, ¿eh? La fuerza debido exclusivamente a un campo magnético, ¿eh? Muy bien. El campo magnético se representa por líneas de fuerza o líneas de campo, que fue una propuesta de Faraday. Faraday dijo, bueno, ¿cómo dibujamos la zona de influencia de un imán, por ejemplo? Con unas líneas de campo que sería, en realidad no existen, pero que sería la zona de influencia de ese imán, ¿eh? Donde se van a generar los efectos magnéticos debido al campo de ese imán, ¿eh? Bueno, podemos hacer con este efecto que vimos, la generación de la fuerza debido a un campo magnético que tiene un valor de inducción magnética B, podemos hacer un motor homopolar. ¿Ven? Si usted tiene un imán acá, un tornillo y una batería y un cable. ¿Cómo hacemos? Directamente suspendemos, digamos, este tornillo con el imán de la batería. Acá hay muy poca contacto, solo toca la punta, ¿no? El tornillo, así que poco rozamiento. Y con el cable tocamos el imán. Y esto va a girar. Es un motor muy elemental. ¿Por qué va a girar? Bueno, por la fuerza de Lorentz. O sea, tenemos el campo magnético, tenemos la corriente que está pasando por el imán en este caso, está pasando una corriente que se cierra así, ¿ven? Acá viene, pasa por acá la corriente y se va a generar una fuerza sobre este imán cilíndrico. ¿Eh? Acá pueden ver un detalle de que estoy comentando, ¿ven? O sea, la corriente entra por acá y sale por acá, se va por el cable. O sea, esta es la dirección y sentido de la corriente, esta dirección y sentido de la inducción, B, y esta es la fuerza que se va a crear, que va a hacer girar este imán, ¿eh? O sea que sería un motor elemental, ¿eh? Bueno, veamos qué pasa si cortamos un imán. ¿Mm? Acá tenemos una tijera. Y cortamos el imán y siempre van a tener polo norte y sur, el nuevo imán que se forma. Esto quiere decir que si lo vuelvo a cortar, va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Eh? Esto quiere decir que no se pueden separar los polos, norte y sur. Y la antigua definición de campo magnético que decía es la fuerza que se genera sobre la unidad de, de masa magnética, ¿eh? No se puede aplicar. Y por eso se define, digamos, el campo magnético a través de la inducción por la fuerza de Lorentz, ¿no es cierto? Porque no se puede definir con esa, porque no hay masa polar. No se puede separar un polo norte o un polo sur. Como se pueden separar las cargas, ¿no? Acá no se puede, ¿eh? Las cargas eléctricas, electrostáticas, ¿no? Bueno, muy bien. Esta es la representación de el campo magnético con las líneas de campo, ven dos polos distintos, ¿eh? Los dos polos distintos se atraen, ¿no es cierto? Es como las cargas eléctricas y los iguales se repelen, los polos norte, y acá ven el efecto de repulsión en las líneas de campo. Y esto es un magnetograma, o sea, ponemos un papel sobre acá los polos del imán y espolvoreamos unas partículas ferromagnéticas muy finas y se van a alinear en la dirección de las líneas de campo, ¿eh? En realidad no existe estas líneas, ¿no es cierto?
existe el efecto del campo magnético que se puede evidenciar a través de esta cadena de partículas ferromagnéticas que se forman, ¿no? Y es como si yo estuviera viendo el campo magnético. Esto se llama magnetograma, ¿eh? Y ven que es una representación bastante similar a la que tenemos dibujada acá, ¿eh? Bueno, ven, este es un imán en polo norte y sur, ¿eh? Como sería el magnetograma. Y acá tenemos una simulación donde tenemos un imán polo norte y sur y los acercamos y alejamos y vemos cómo se forman esas líneas imaginarias de campo magnético, ¿eh? Bueno, acá en la siguiente tenemos dos polos iguales, ¿ven? Se genera este efecto de repulsión. Y en esta giramos uno de los imanes, ¿ven? Entonces me queda polos iguales enfrentados, los giramos de vuelta y quedan polos distintos, ¿eh? Y en esto podemos ver qué pasa si ponemos una pieza ferromagnética en el campo magnético de este imán. Todas las líneas de campo van a tratar de pasar por ese material porque tiene que realizar menos trabajo que pasar por el aire. ¿Por qué? Porque este es un material ferromagnético de alta permeabilidad que facilita, digamos, el pasaje de las líneas de campo y por eso todas las líneas tratan de pasar por ese elemento ferromagnético, ¿eh? Bueno, veamos las propiedades que tienen esta línea de campo. Bueno, van de norte a sur, son líneas cerradas, o sea, como ven, las líneas son cerradas, nunca se cruzan, o sea, porque si se cruzaran, habría dos valores de campo magnético. El campo magnético es tangencial en cada punto, el vector campo, a las líneas de fuerza o líneas de campo magnético, ¿eh? La dirección del campo magnético en un punto es tangente a la línea de fuerza en ese punto, ¿eh? Lo que dijimos. Por eso no puede haber dos direcciones, tiene una única dirección en cada punto, ese campo magnético, ¿eh? Bueno, sigue en el camino menor reluctancia, que es lo que vimos con la pieza ferromagnética que pusimos en el campo magnético, porque los materiales ferromagnéticos presentan la menor resistencia magnética, que sería equivalente a resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Que se llama reluctancia. Reluctancia es equivalente a la resistencia eléctrica, en magnetismo. Por eso siguen el camino menor reluctancia estas líneas de campo, ¿eh? Bueno, mayor concentración en línea en los polos, ¿ven? Son perpendiculares a los polos del imán, porque ahí está la mayor concentración de líneas, ¿eh? La cantidad de líneas fuerza se dibuja como proporcional al valor del campo, ¿no? Entonces acá, ven, el campo es mayor que en estas zonas, ¿no? Porque estoy en los polos del imán, que era lo que había descrito Gilbert, ¿no es cierto?, en su eh, tratado. ¿Mm? Bueno, muy bien. Y hay infinitas líneas de fuerza, ¿eh? En realidad dibujamos algunas para ver cómo es la dirección y la forma de ese campo magnético, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, muy bien. Veamos el concepto de inducción magnética. O sea, ¿qué es la inducción magnética? Es el número de líneas de campo por unidad de superficie perpendicular a las líneas, ¿eh? O sea, yo tengo cierta cantidad de línea de campo
esa cantidad de línea de campo que cortan un plano perpendicular a las líneas por unidad de superficie de ese plano, de esa superficie plana, digamos, es la inducción magnética. O sea, sería el flujo, porque esto se denomina flujo magnético, por unidad de superficie, como está dibujado acá. El flujo magnético es el número total de línea de campo que atraviesa una superficie perpendicular a las líneas. O sea que el flujo es la inducción magnética por la superficie. Bueno, el máximo campo la máxima inducción que se puede lograr constante, digamos, en un laboratorio, fácilmente, es alrededor de 10 Weber por metro cuadrado. El Weber por metro cuadrado es la unidad de medida de la inducción magnética. Y se puede también, en laboratorio de altos campos magnéticos, llegar a 50 Tesla aproximadamente, pero ya con un equipamiento muy especial. Bueno, el campo magnético depende de la corriente y de la geometría, de por dónde esté pasando esa corriente. Acuérdense de experiencia de Einstein, ¿no es cierto? Si tengo un conductor, voy a tener un valor de campo. Si tengo una bobina, voy a tener otro valor de campo. O sea, lo único que me determina el valor del campo es el valor de la corriente y la geometría. Si es un conductor rectilíneo, si es una bobina. En cambio, la inducción depende del material. Ustedes pueden ver que la cantidad de líneas por unidad de superficie aumenta en un material ferromagnético, como vimos, ¿no es cierto?, en esa simulación. En lugar de pasar por el aire, que es paramagnético, las líneas de campo tratan de pasar por ese material. ¿Por qué? Porque tienen que realizar menos trabajo. Y entonces la cantidad de líneas de campo por unidad de superficie es mayor. O sea que la inducción magnética depende del material. Acuérdense, este es un concepto muy importante. El campo magnético no depende del material, depende solo de la corriente y la geometría. Y la inducción magnética depende del material ferromagnético, o el material que sea, ferromagnético, paramagnético o diamagnético, voy a tener distintos valores de inducción magnética. Bueno, y acá tenemos una representación de la inducción, ¿ven? La cantidad de líneas de campo por unidad de superficie. Y la superficie esa tendría que ser perpendicular a las líneas de campo por la definición, ¿no es cierto? Si forman ángulo, tendré que hacer el cálculo proyectando perpendicularmente las líneas, ¿no es cierto? O sea que ya en esa dirección la inducción va a ser menor, ¿no es cierto? Bueno, esto sería entonces el concepto de inducción magnética.